Lil Cherry es una rapera surcoreana y lo tengo que decir ya. Mi top 3 de raperas de Corea son Suervi, Jackie Wei y Se. Lil Cherry, en ningún orden en particular, por cierto. Así que hoy... Bocato di Cardinale. Oye, aquí siempre Bocato di Cardinale, ¿no? ¿O qué? Bienvenido a Asian Music, JP de Ferr. Hoy, G. A Lil Cherry la veremos en un 99% de las ocasiones junto a Gold Buddha. ¿Qué son? ¿Amigos? ¿Novios? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son hermanos. Pero de los hermanos os hablaré otro día, ya habrá ocasión. Hoy lo que os diré es que en la escena hip hop de Corea, e internacional puede ser, son especialmente reconocidos por dos características. 1. Rapean de un modo único, arrastran las palabras, a veces parece que murmuran, algunos críticos hablan de mumble rap. En fin, a mí lo que me interesa es que han creado un estilo propio, un estilo muy reconocible. Y 2. Los outfits son únicos, son el kitsch del hip hop. O sea, se ponen lo que puto sea y les queda perfecto, lo llevan con muchísimo swag. Están intentando traspasar los límites de la estética constantemente. Son maravillosos. Yo soy muy fan de ambos, tanto de Lil Cherry como de Gold Buddha, y creo que es gente como ellos los que revolucionan la estética, los que crean moda. En definitiva, son unos artistas. ¡Con mayúsculas! El tema que vamos a ver hoy es una reinterpretación de G, un tema del 2010 de SNSD, es decir, Girls' Generation, que es un súper clásico del K-pop. Lo que pasa que en esta ocasión vamos a meterle un poquito de Buddha Crunk, que es como le llama Lil Cherry a los beats secretos de su hermano, que en este tema está como productor y arreglista. Arranged. En el vídeo vamos a ver cómo nos adentramos en una especie de fábrica de juguetes coronada por una gigante cereza, es la fábrica de juguetes de Lil Cherry, obviously, y a ella con 3 outfits distintos. Me encanta esta palabra, outfit. Bueno, 3 disfraces, uno en el que ella lleva el pelazo así suelto muy largo, con una vincha peluda que parece un superhéroe. Otro, que es mi favorito, con unas sombreras imposibles, cuernas, y con unas trenzas que pasan por delante de la cara. Y un tercero metálico, así brilloso, con un maquillaje espectacular. Es una queen. En fin, vamos a ver el vídeo. Veis que estoy un poquito alterado porque me chifla Lil Cherry. Bueno, me pongo los auriculares. Hostia, qué difícil con las flores. Y le damos al puto play. Tic. Fábrica. Cereza. Lleva capa. Bunch of girls' generation, it's the Rona, sauce aroma. You hungry, so I might have leaning, girl. Me, early before you went dance some. I'ma do the masters, just you and me and dance some. I got lines lined up for you now, dance some. Mirror, mirror on. ¿Cuánto mide? Want some? Come on, let's go party. Come on, let's go party. Back in the days, I say when I'm home. I look back on my ways, I say when I'm home. Heard that 2, 3, and 4 break. I don't take thick milkshake beats. Buddha. Ese es Buddha. 너무 예뻐 눈이 부셔 baby you so shiny
que la actitud es mágica también, ¿eh? G, como Annie, let's go pie. G. Me encanta, es una jefaza. ¿Qué hace? Me voy a quitar las flores. O sea, me las voy a quitar. ¡Listo! Oh, ¡qué duro ser diva, por favor! ¿Qué hace Lil Cherry reinterpretando el G de Girls' Generation? Bueno, esto tiene que ver con su infancia porque ella, cuando era niña, soñaba con ser la 10º integrante de este grupo. En esa época eran 9, en la actualidad son 8 porque Jessica, una de las integrantes, pues ha dejado el grupo. Siguen en activo. Fijaos como en el minuto 1:52 ella hace un juego de palabras y dice How to be an idol. Idol, haciendo referencia al ojo de la muñeca, y idol, ídola, estas idols, ya sabéis, del K-pop o del J-pop. Esto, si queréis entender mejor el juego de palabras, podéis activar los subtítulos de mi propio vídeo, en castellano y en inglés. Tengo subtítulos. ¡Qué pro!, ¿no? O sea, solo por eso... You know what I mean? También podéis ver el juego de palabras viendo el videoclip con los subtítulos activados, que os dejo en la descripción del vídeo. Como siempre. También de la letra comentaros lo del estribillo. G, come on Annie, let's go pie. Bueno, ese Annie, un nie, es la palabra que se utiliza en coreano cuando una mujer le habla a otra mujer mayor. Y lo de pie, que con una i latina sería tarta en inglés, es la muletilla que utiliza ella para todo. Siempre está con sí, pie life, pie gang, pie por aquí, pie por allá. Y cuando está con el vestido ese metálico o brilloso, con las uñas larguísimas, veis que el fondo son cerezas y la palabra pie repetida por todos los lados. Sobre el significado de la letra, he leído que podría tratarse de Lil Cherry hablando de estar enamorada de una mujer mayor. Me parece un poquito arriesgado. Molaría porque creo que sería la primera vez que una artista surcoreana habla de un amor lésbico. Y bueno, podría ser también porque en otros temas Lil Cherry ha hecho comentarios así un poquito con tono sobre mujeres. Pero bueno, ¿qué más da, no? O sea, ¿qué puto más da? La fecha del lanzamiento de este single, G, fue el 7 de mayo de 2021. Bien, pues solo 6 meses después, el 14 de noviembre del mismo año, sacó un G remix con Hyo, Kim Hyo-jeon, que además de tener una carrera en solitario, es miembro de las Girls' Generation. O sea que al final, no es que haya, no ha logrado ser una miembro de Girls' Generation, pero una de las originales ha actuado con ella en esta canción. Al final yo creo que en la escena actual, Lil Cherry tiene más importancia que las Girls' Generation. Respecto al sello discográfico de Lil Cherry y Gold Buddha, están bajo SOS Cartel, un sello discográfico fundado por ellos mismos. Pero resulta que es que en 2017 ellos ya habían fundado un sello llamado With The Plug, que en 2018 fue adquirido, comprado, por 2 raperos surcoreanos, Swings y Giddy Boy. Y debido a problemas entre Gold Buddha y Swings, los hermanos tuvieron que abandonar su propio sello. Y ahí fue cuando hicieron SOS Cartel. El 3D del vídeo está hecho por Park Sang-won de Yalu Vision. Y aquí os dejo unas imágenes en las que podéis ver el fondo real verde de croma, la construcción en gris de los volúmenes 3D y luego ya la imagen final con toda la decoración y todo el temario que nosotros hemos visto en el videoclip. Y por hoy ya está. Nos vemos next time.